Iglesia, buenos días. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1. Vamos a ubicar en el versículo 16. Pido el favor a la iglesia que nos pongamos de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos dice el Espíritu Santo en las Escrituras de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo cual Dios los entregó a la impureza, a la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron de la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidades, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, altacciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al que juzga a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y hacen lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras.
A los que perseveran, por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente, también del griego. Gloria y honor y paz para todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia, dando testimonio y sus pensamientos acusándoles, unas veces y otras defendiéndoles. El día que según mi evangelio, Dios juzgará los decretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Soberano Señor, Dios y Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a contemplar el justo juicio de Dios en este texto de las Escrituras. Por favor, abre nuestros corazones. Por favor, sensibiliza nuestros corazones, Señor. Guíame, Señor, a mí por tu Santo Espíritu, pero también a la iglesia para estar atentos a lo que tú tienes que decirnos en esta mañana. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El 8 de julio de 1741, Jonathan Edwards predicó en la capilla de Enfield, en Londres. Reinaba allí una total indiferencia, tanto que cristianos de distritos vecinos habían dedicado casi toda la noche anterior a la oración. Edwards tomó un texto en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, que dice: a su tiempo su pie resbalará. Edwards repitió un sermón que había predicado en su propia iglesia poco antes sobre el tema. El tema que él predicó fue pecadores en manos de un Dios airado. Dice Eleazar Whitlock, le reportó a Benjamin Trumbull lo siguiente. Él le dijo: los presentes que yo había caracterizado como indiferentes y presumidos, tanto habían cambiado antes de finalizar el sermón, que se habían humillado con una convicción tremenda de sus pecados y peligros. Predicación por medio de la cual el espíritu de estupor fue abatido en la década de 1730 era escrutadora y convincente. Se estaba levantando un grupo de hombres para quienes la gravedad del pecado, la posibilidad de una profesión falsa de fe en Cristo y la indiferencia de un mundo perdido les era una carga apremiante. Detrás de sus declaraciones públicas estaban su visión de Dios y de la eternidad. Sus valles de humillación personal se habían convertido en valles de visión. Y como dijera alguien que siguió los pasos de Jonathan Edwards siglos después, cuando los pastores captan una vista del valle de visión y del abismo sin fondo en el cual cada hueso se va hundiendo, sienten que es importante advertir y alarmar a los pecadores. Solo entonces predican para la muerte, predican para la eternidad, predican para el tribunal de Dios, predican para el cielo, predican también para el infierno. Mis hermanos, hoy veremos la ira santa de Dios. Hablar de este tema, de un Dios airado, yo sé que para muchos de nosotros puede ser algo sorprendente, porque estamos acostumbrados o concebimos a un Dios bonachón, barbado, de barba blanca, amable, y que podemos incluso mover la barba y hacer lo que nos dé la gana con ese Dios que nos hemos inventado. Por lo tanto, hablar de que el Dios de la Biblia es un Dios de ira es totalmente nuevo para nosotros. Pues hermanos, hoy
estaremos mirando la ira de Dios. La ira de Dios, mis hermanos, es una realidad en las Escrituras. Hemos hablado dentro de sus atributos, hemos hablado ya de la aceridad de Dios, su autoexistencia, eso es lo que significa la aceridad de Dios. Hemos visto la omnipresencia de Dios, hemos visto la simplicidad de Dios, hemos visto la santidad de Dios. Hoy entonces agregaremos uno de los atributos más que nos hablan de la perfección de Dios, y es la ira de Dios. Pongamos un poquito en contexto, mis hermanos, la epístola a los romanos. Leímos el texto de capítulo 1 y 2, pero pongámoslo un poquito en contexto. Mis hermanos, Romanos es un libro para todas las épocas, inclusive la nuestra. Romanos es un libro actual. Cuando usted y yo miramos, y de hecho, la lista que leímos aquí, aunque fue escrito ya poco más de 2000 años, hermanos, es como si estuviera describiendo la época actual. Es increíble, ¿cierto? Entonces, hermanos, Romanos es un libro actualizado, mis hermanos. ¿Dónde se escribe la carta? La carta, muchos eruditos apuntan a que la carta se escribe en la ciudad de Corinto. Desde allá, en la fecha, en el año 51 y 53 después de Cristo. Es lo que indican los estudiosos de que se pudo haber escrito la carta a los romanos. ¿Cómo se formó la iglesia en Roma, para la cual el apóstol Pablo estaba escribiendo? ¿Cómo se formó esta iglesia? Bueno, mis hermanos, ustedes recuerdan el hecho de Hechos capítulo 2, cuando vinieron de todas partes del mundo existente a lo que se conoce como se me fue la palabra, hermanos, el día de Pentecostés. Recuerdan que uno está leyendo, dice que habían debajo del cielo de todas partes del imperio romano, de manera que se considera que los oyentes al día de Pentecostés en Jerusalén, cuando fueron a Roma, ellos llevaron entonces el evangelio, y fue así como comenzó a formarse la asamblea en Roma. Eso con respecto a la formación de la iglesia. Mis hermanos, la razón y propósito de esta carta. ¿Por qué se escribió esta carta? Bueno, cuando miramos internamente, vemos dos razones específicas por las cuales esta carta fue escrita. En primer lugar, Pablo, en capítulo 1, versículos 10 al 11, él menciona que quería hacer una bendición para sus amigos. Gracias, hermano. Él quería hacer una bendición para sus amigos, sus conocidos en Roma. Ahí hay una primera razón. Pero también hay una segunda razón, y que la vemos básicamente en capítulo 15 y versículo 24. Y es que él tenía el proyecto de ir a España. Entonces, él les está escribiendo también con una intencionalidad, y es buscar apoyo, buscar cooperación para el viaje finalmente a España, lo cual no se sabe si finalmente pudo llegar a España o qué, no se sabe todavía, porque no nos ha quedado por escrito en las Escrituras. Entonces, esas fueron las dos razones por las cuales se escribe la epístola a los romanos. Mis hermanos, el tema central de la carta, ¿qué trata? Bueno, hay muchos temas que Pablo trata en el tema de Romanos, pero hay uno que es especialmente relevante, y es la justificación por la fe. La justificación por la fe, en el capítulo 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él va ampliando el tema de la gracia, el tema de la fe lo va ampliando de una manera que cuando llega, por ejemplo, a Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que somos salvos por la fe, porque somos salvos por la gracia, por la fe. De manera que, hermanos, digamos que este es el tema central de la epístola, aunque él en los primeros capítulos hace un recorrido de la depravación del hombre de una manera tan impactante que uno siente temor. Entonces, mis hermanos, de esta manera vamos nosotros acercándonos a
al contexto general. El mundo grecorromano del tiempo de Pablo es un mundo sin esperanza. Sí, es un mundo sin esperanza para esta época, mis hermanos. Pero el estudio del libro de Romanos trae esperanza. Trae esperanza. Cuando miramos Romanos y comparamos con nuestra época, vemos tanta oscuridad que por momentos uno siente como una desilusión, como, por Dios, ¿por qué parece que la maldad creciera más cada día? ¿Por qué parece que las tinieblas se imponen? ¿Por qué parece eso? Pero hermanos, Romanos, el estudio de Romanos nos muestra claramente que hay una esperanza, para los que viven. De manera que, mis hermanos, les menciono una nota del teólogo Luis Berco, cuando habla de los atributos de Dios. Él dice lo siguiente, hablo conmigo: no es ideal el nombre atributos, puesto que transfiere la noción de añadir o asignar algo a uno y por lo tanto se presta para crear la noción de algo que se le añade al Dios divino. Berkhoff dice que el término más adecuado en vez de atributos es propiedades. Él habla de que es mejor hablar de las propiedades que señalan a algo que es exclusivo y propio de Dios. Para Berkhoff, entonces, los atributos no es muy adecuado, sino hablar de las propiedades que apuntan a la esencia de Dios. Interesante esa nota, mis hermanos. Y aquí entra entonces que dentro de esas propiedades encontramos la ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios se encuentra en 29 de los libros de la Biblia. 29 de los libros de la Biblia nos resaltan la ira de Dios. Ahora, hermanos, si queremos evidencia de que la ira de Dios es algo propio de las Escrituras, nuestra respuesta de solo entrada es un rotundo sí. Entonces, hermanos, aquel pensamiento de que Dios solamente es amor, que papito Dios, que el zarco, que el mono y todas estas maneras irreverentes para dirigirse al santo creador. Mis hermanos, además de ser una irreverencia total, es un total desconocimiento de que el santo Dios de la Biblia, mis hermanos, es un Dios enojado, es un Dios airado. Pero, ¿qué es la ira de Dios? Cuando hablamos de ira, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, tenemos 4 postulados, 4 aportes interesantes que nos presentan los más estudiosos, los teólogos más estudiosos de las Escrituras, que se dedican a investigar los idiomas originales, el griego y el hebreo, para poder identificar el significado, la etimología de las preguntas, perdón, de las palabras, la definición de los términos. Y aparecen 4 ideas que nos hablan de la ira de Dios. Primero, la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Ahí tenemos una primera definición de la ira de Dios. Una segunda definición: la ira de Dios es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Interesante eso, ¿no? Una tercera definición es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que hacen el mal. Mis hermanos, Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad.
el ultraje contra su soberanía inviolable. La ira de Dios, entonces, mis hermanos, es un enojo supremo contra este mundo lleno de maldad. La idea de un ser todopoderoso que se enoja con facilidad es escalofriante. Pensar que el Dios creador reacciona con ira es escalofriante. Y es escalofriante, hermanos, por ejemplo, cuando hay una gran tempestad y vienen los truenos y vienen los rayos y todas estas cosas, hermanos amados, sentimos temor frente a eso. Cuando se viene una montaña y tapa multitud de casas y de carros, un volcán o una isla que sencillamente es inundada por las olas del mar. La idea entonces de este ser todopoderoso enojado produce gran temor. Hermanos, sabemos que somos falibles, nos equivocamos. Sabemos que hacemos cosas que son contrarias a la santidad de Dios. Sabemos eso. La noción de que tengamos que responder por todas esas culpas y aún peor, por pecados específicos a un Dios que posee ira es digno de una pesadilla. Sí, hermanos, cuando usted y yo hablamos con alguien que dice que tiene miedo de morir, ¿qué crees que esa persona realmente está diciendo con esa frase? Lo que realmente está diciendo es que tiene miedo de enfrentar a su creador. Tiene temor de que al cruzar la cortina de esta vida hacia la eternidad, que puede ser la eternidad con Cristo o puede ser la eternidad en el infierno, tiene temor porque no tiene seguridad con qué se va a encontrar. Hermanos, la gente que forma parte de la civilización occidental odia el concepto de un Dios que posee ira. Hermanos, y esto está tan metido en nuestra mente que, por ejemplo, cuando citamos el Salmo 7:11, que dice que Dios está airado ¿contra quién? Contra el impío. Todos los días lo camuflamos, lo flexibilizamos diciendo que Dios está airado contra el pecado y ponemos en segundo lugar al pecador. Hermanos, la Biblia no dice así. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 7:11. En mi Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, dice de esta forma: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día. ¿Contra quién? Contra el impío, contra el pecador. Hermanos, se nos ha metido en nuestra mente de una manera tan fuerte la concepción occidental de que el Dios de la Biblia no puede ser un Dios airado, que nosotros tenemos temor de decir al impío que Dios está airado contra él. De manera que, mis hermanos, en Romanos 1:16 al 18, nosotros vemos tres aspectos importantes. Número uno, vemos el anhelo de Pablo, versículos 11 al 13. Vemos la obligación de Pablo, versículos 14 y 15, cuando dice: tengo obligación tanto para con los griegos
como para los bárbaros, para con los sabios, como para los ignorantes. Y vemos en el versículo 16 la determinación de Pablo. Él dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y de esta manera, mis hermanos, él aborda de una manera tan impactante lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de la palabra justicia, la justicia de Dios se revela desde el cielo. Cuando hablamos de eso, mis hermanos, estamos hablando de un veredicto judicial, un veredicto de aprobación de lo que Dios aprueba que es correcto. Lo que Dios dice que hay que hacer y que se hace y que es lo correcto. No es la definición de justicia que tal vez nosotros conocemos aquí como tal. La justicia, la famosa justicia social, el famoso equilibrio social, y de que nadie tenga más que el otro. No, esa no es la definición que hace la palabra de Dios respecto a justicia. Pues la justicia de Dios, hermano, es lo que Dios ha aprobado. Eso es la justicia de Dios. Bien, y llegamos a nuestro término que estamos esperando: la ira de Dios. El término la ira de Dios, desde el griego, y como dijera mi hermano Edison, tampoco yo soy experto en griego, pero tengo un amigo, bueno, ya son varios que tengo, entre ellos James Strong y otros que son expertos en el griego y en el hebreo. Entonces yo le pregunto a ellos y ellos me responden. Entonces ellos plantean que la palabra ira de Dios aquí, la palabra ira, tiene un término que se desprende de una raíz orge, y significa oponerse a algo con fundamento en algún principio. Oponerse a algo con fundamento en algún principio. Es la expresión de castigo por la justa indignación de Dios hacia el pecado. Eso se nos desprende de este término. Hermanos, la palabra ira aparece 8 veces más durante la carta. 8 veces más durante la carta. Cuando el apóstol Pablo habla de la ira de Dios, está señalando que Dios no es pasivo en relación con el pecado. Hermanos, Pablo nos está mostrando en la epístola de los Romanos que el Señor, frente al pecado, no ha dado la espalda. Dios no se ha desentendido del pecado. Y tal vez para nosotros debe ser difícil ver que los hombres se mueven en la maldad y aparentemente no les sucede nada. Y puede ser para nosotros, hermanos, sorprendente. Pero déjenme decirles que la misma epístola, cuando leemos con atención, significa, mis hermanos, que la depravación del hombre hace parte del juicio de Dios. Dios los ha entregado como juicio. Dios los ha entregado. No es que el Señor haya dado espalda al pecado. No, Él ya tomó una determinación. Los entregó en juicio a la maldad. Hace parte del juicio. La ira, mis hermanos, en la antigüedad clásica denotaba una subida de fuerza o de vigor. Llegaba incluso a usarse para una naturaleza impulsiva. Pero el amigo mío, el doctor James Strong, presenta 3 aspectos de la ira que se las quiero mencionar. El primer aspecto de la ira que él menciona se define con cólera, furia. Ira, cólera, furia. Un primer aspecto respecto a la ira. Venga conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4.
para que veamos esta parte de la ira allí. Efesios capítulo 4. Y versículo 31. Versículo 30. Efesios 4:30. Nos dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Observen lo que dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Aquí se nos presenta esta primera definición que nos hace James Strong de la ira. Cólera, furia, se nos presenta aquí. Y nos dice aquí que no debe de estar en el creyente. Hermanos, no debe haber furia en nosotros como creyentes. Se nos dice, sea quitada de ustedes toda amargura, toda maledicencia, todo enojo, toda furia. Muy bien. Hermanos, la furia difiere de la ira en el sentido de que generalmente la furia apunta en la dirección del enojo violento. O cuando usted, hermanos, le ha dado, o hermana, le ha dado ira contra su esposo, contra su esposa o contra un hijo, le ha dado este tipo de furia, esas emociones. ¿Qué te impulsan a hacer? ¿Qué quisieras hacer? Si de pronto, hermanos, esa furia te impulsa a darle un golpe a tu esposo o a tu esposa, se está refiriendo aquí a ese tipo de furia, de cólera o de ira. Dice James Strong, dice Efesios 4 que no debe de haber ese tipo de furia en nosotros. Pero viene otra palabra que nos aporta James Strong con respecto a la ira, y es estar muy enojado, enfurecido, estar muy enojado, enfurecido. Volvamos otra vez a Efesios para que veamos este tipo de ira. A capítulo 4 y versículo 26 de Efesios, capítulo 4, versículo 26. Para que veamos esta segunda definición o tipo de ira. 4:26. Dice: enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pasen de ahí, dice, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Hermanos, lo que nos está diciendo este texto es que si tuvimos un arrancón de ira en la mañana con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, hermanos, no debemos acostarnos sin arreglar el asunto. Cuando dice no se ponga el sol, no se oculte el sol y ustedes permanezcan enojados. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí, hermanos, en este tipo de vida. Y bien, viene la tercera y la que estamos esperando y la que nos ocupa en esta exposición, y es lo que define Strong como castigo. Es decir, cuando hablamos de ira, hablamos de furia o de cólera, hablamos de estar muy enojado o muy enfurecido, y ahora tenemos otra que la definimos como, o la define el doctor Strong como castigo.
Y ese es el punto nuestro en estas cosas. La tercera. Mis hermanos, además de lo que leímos en los dos capítulos, que se menciona y se menciona, y Dios los entregó, y Dios los entregó, y Dios, su ira se revela desde el cielo, que se está refiriendo a esta tercera definición. Además de ello, mis hermanos, vengan conmigo por favor a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Mire conmigo el versículo 5 y 6. Dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Vea el versículo 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en él. Hermanos, el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo acá que viene el castigo de Dios sobre este mundo de trabajo. Hermanos, el castigo de Dios no es una opción, no, es algo que está establecido. Esta es la ira de Dios. Hermanos, cuando usted y yo le ocultamos a una persona, le ocultamos de que Dios está airado con él, hermanos, lo estamos reforzando en el infierno. Lo estamos afirmando en el infierno, hermanos. Tenemos que decirle la verdad. Yo sé, hermanos, que decir esta verdad no nos va a hacer populares. Nos van a odiar, nos van a menospreciar. Pero hermanos, es necesario predicar la verdad de que Dios está airado contra el pecador. Es lo que vemos aquí, hermanos. Hay un juicio pendiente. Hay un juicio que vendrá. Dice que se revela, lo que quiere decir que esa ira de Dios se revela en acción. Hermanos, la manera de entender la ira de Dios sobre este mundo de pecado es a través de las acciones de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, ¿y cómo lo comprobamos en la Biblia? ¿Qué es lo que vemos con respecto a el diluvio en Génesis 6? Vemos el diluvio. ¿Qué vemos allá, mis hermanos? Vemos una reacción de Dios. Vemos una acción de Dios como castigo sobre el pecado. Vemos la ira de Dios en acción. También, hermanos, lo vemos en la destrucción de Sodoma y Gomorra. En la destrucción de Sodoma y Gomorra fue la reacción de Dios contra la depravación humana. También lo vemos en las plagas de Egipto. Éxodo capítulo 6 al 12. Vemos la ira de Dios sobre Egipto, sobre Faraón y Egipto. Vemos el juicio de Dios sobre Egipto. Hermanos amados, la ira de Dios no es algo para teorizar. La ira de Dios no es un concepto sencillamente para aprenderlo de memoria. Yo mencioné aquí las definiciones que encontramos desde la palabra
en el griego. Pero hermanos, el énfasis no es definir, el énfasis es mostrar que la ira de Dios son acciones concretas. Me llamó la atención el hecho de que el comentarista o erudito William Hendrickson dice lo siguiente: en cada paso, la escritura muestra que estas manifestaciones de ira tienen su origen en el cielo. Hermanos, es Dios quien mora en el cielo, quien descarga su ira sobre los perpetradores de impiedad e injusticia. Hermanos, la ira de Dios viene desde el cielo. Yo sé que se nos dificulta asimilar que cuando una montaña se desprende y tapa muchas casas, vehículos y todo lo que hemos visto por la televisión, que cuando una aeronave se desprende, fallecen todos sus ocupantes. Y allí donde hay muerte, se nos dificulta para nosotros asimilar que Dios está airado contra este mundo. ¿No dice Dios acaso, yo hago vivir y yo hago morir? ¿No dice el Señor, yo hiero y yo sano? Entonces, hermanos, no debe de ser para nosotros sorprendente que lo que está sucediendo actualmente en el mundo sea el justo juicio de Dios, sea parte de la ira de Dios descargándose sobre un mundo depravado. Pero es apenas el inicio. Hermanos, es apenas el inicio, como leímos en Colosenses 3. La ira de Dios se consumará al final. La ira de Dios vendrá al final, pero ya estamos bajo el justo juicio de Dios. Nos dice Romanos 3:5, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? ¿Es Dios injusto porque está expresando su ira contra la oposición a su santidad? Nos dice Romanos capítulo 4, versículos 14 y 15. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hermanos, la ley produce ira, y produce ira tanto para quien la infringe, porque por ejemplo, cuando vamos y nos coge el semáforo en rojo, miramos para todas partes y si no viene cruzando ninguno, nos cruzamos el semáforo en rojo. ¿Por qué creen, hermanos, que nos pasamos el semáforo en rojo? Porque tenemos ira contra la norma, porque no nos gusta la restricción. Entonces nos cruzamos el semáforo en rojo. Estamos entonces ahí expresándonos contra la ley de Dios. Él dijo que nos debemos sujetar a las autoridades, ¿no es cierto? Romanos capítulo 13 dice que las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, hermanos, cuando me paso el semáforo en rojo, a pesar de que no está en verde para mí, yo me lo paso en rojo, yo me estoy expresando en contra de la ley de Dios. Romanos capítulo 9 y versículo 22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Tremendo lo que nos dice este capítulo 9. Hermanos, hay unos vasos de ira que están preparados. De hecho, ya están recibiendo su retribución de vida a su extravío. Hombres con hombres
no el uso natural de la mujer. Hermanos, la degradación sexual, ¿ustedes qué creen que es? ¿No es acaso el juicio de Dios? Sí, hermanos, los que están en contra del santo matrimonio y han elegido el desorden sexual, no es otra cosa que una oposición a lo que están posterior. Dice Romanos 12:19, amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, lo que predicó Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado. Dios está airado en este momento contra el pecador, hermanos. Y es por esto que el glorioso evangelio de Cristo es la única alternativa que hay para aplacar la ira de nuestro Creador. Las guerras que vemos en este momento, la destrucción en Gaza, la guerra entre Ucrania y Rusia, etcétera, etcétera, donde hay muerte y desolación de lado y lado. Hermanos, Dios está airado contra esta depravación humana. Nos dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Seamos honestos con nuestros familiares. Seamos honestos con nuestros hijos. Seamos honestos con nuestros padres, con todos aquellos que no son creyentes. Hermanos, no los afirmemos en su depravación, porque los estamos afirmando en el juicio de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, como iglesia, nosotros podemos tener esperanza y tenemos esperanza. Dios no nos ha destinado para su vida. De pronto tendremos que pasar por los coletazos de su vida. De pronto tendremos que, como le pasó a Noé y a su familia. Ellos pasaron por el diluvio, pero el Señor los libró del diluvio. ¿Cómo pasó, hermanos, con la destrucción de Sodoma y Gomorra? A pesar de lo que era Lot. Sin embargo, el Señor lo rescató de allá. Hermanos amados, que nadie nos engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, lo dice Efesios capítulo 5 y versículo 6. Hermanos, la evidencia respecto a la ira de Dios es concluyente, es contundente. Hermanos, presentar la evidencia es como la de un fiscal que ha recogido pruebas y se las está mostrando al jurado para que tomen una decisión, o se las está mostrando al juez para que el juez tome una decisión. Hermanos, lo que hacemos como predicadores nosotros es mostrar la evidencia de las Escrituras. En este caso es la ira de Dios.
Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Vendrá, hermanos. Ya están en él. Pero además dice, vendrán. Pastor, ¿cómo que ya están en ella? Vuelva y lea Romanos capítulo 1, 2, cuando el Señor dice allí que Él los entregó a estas cosas. Eso hace parte de su vida, eso hace parte de su castigo, eso hace parte, mis amados, del juicio de Dios. De manera, mis amados hermanos, que tenemos una conclusión. Tenemos que llegar a una conclusión, a un veredicto, frente a la gran evidencia de las Escrituras respecto a la ira de Dios. Podemos entonces concluir, mis hermanos, que la ira de Dios es por toda sublevación que atenta contra su santidad. Hermanos, es imposible que el Dios de la Biblia no exprese su furor contra todo lo que implique oposición a su propia esencia, es decir, su pureza. Hermanos, no podemos nosotros pensar que Dios no se pronunciará frente a la maldad del hombre. Tenemos la evidencia en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Tenemos la evidencia en el Nuevo Testamento. Pero tenemos la evidencia actual. Tenemos la evidencia actual. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este sermón en nuestra vida? Es que, mis hermanos, no debe quedar en nosotros solamente el concepto, aprendiéndolo de memoria, y lo que dice el texto. ¿Cómo debemos nosotros responder con respecto a la ira de Dios? Tenemos que tomar algunas decisiones. Tenemos que tomar algunas decisiones. Y tengo 5 aplicaciones en ese sentido. Las voy a enumerar de manera pausada, por si usted quiere tomar nota de ello. La evidencia es concluyente. La evidencia de la ira de Dios, el castigo de Dios, que ya ha venido sobre este mundo, pero que vendrá posteriormente, que se consumará posteriormente. Entonces nos da para decir lo siguiente. Primero, si comparamos nuestra predicación, ¿qué puntos deberíamos suprimir por no formar parte del Evangelio de Dios? Si nosotros pensamos en la manera como predicamos la Biblia, como predicamos la palabra de Dios, si lo comparamos con lo que acabamos de ver hoy a través de las Escrituras, hay cosas que debemos suprimir, hermanos. Hay cosas que debemos quitar de la forma como predicamos. Esa es una primera pregunta. En segundo lugar, ¿qué puntos nos veríamos obligados a incluir? Porque están implícitamente o explícitamente excluidos de la predicación. Hermanos amados, cuando nosotros llegamos, y voy a acudir a una frase aquí que utiliza mucho de manera irónica, por base. Cuando nosotros le decimos a una persona, ¿sabes qué? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Dice por base que esa persona está diciendo, magnífico, yo también me amo mucho. Y encima de eso, tú dices que ese Dios también me ama a mí. Yo quiero ese Dios, porque yo me quiero mucho también. Hermanos,
¿Lo hemos hecho? Si lo hemos hecho, debemos cambiar la manera de predicar el glorioso evangelio, porque eso no es lo que significa el evangelio. Tercer punto. ¿Es el evangelio de Romanos diferente de nuestro evangelio? Lo que Romanos nos presenta es distinto a lo que nosotros hemos entendido hasta hoy. ¿O es más correcto decir que nuestro evangelio es diferente de Romanos? Podría ser que lo que hemos predicado o lo que nosotros hemos creído que es el evangelio hasta hoy sea totalmente distinto a lo que Romanos dice. Y en ese sentido, hermanos, tenemos que arrepentirnos hoy, pedir al Señor y pedirle perdón hoy por eso, y seguir predicando de manera correcta. Hermanos, si vemos que hay diferencias, ¿con cuál de los dos evangelios nos tendríamos que quedar? Hemos hecho una evaluación del evangelio que hemos entendido hoy con el de Romanos, que nos presenta Romanos. ¿Con cuál de los dos debemos quedarnos? Si es distinto, si es diferente. Hermanos amados, en esta congregación predicaremos la ira de Dios contra el pecado. Predicaremos la ira de Dios contra el pecado. Eso es lo que nos muestra Romanos. Y por último, esta está muy interesante. Tenemos la valentía de presentarnos ahorita mismo ante Dios con el evangelio que hemos predicado, y estaríamos seguros de que Dios lo aprobará. Si el evangelio que hemos predicado y morimos ahorita y vamos a la presencia de Dios, estamos seguros de que Dios aprobará esa predicación, ese evangelio. Hermanos, que el Señor nos ayude a predicar el evangelio de Romanos, a predicar el glorioso evangelio de Romanos. No sigamos afirmando a los hombres, a nuestros familiares, por temor a que nos dejen de hablar. Ay, no, es que pronto se enoja conmigo, que pesa mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo, mi mamá, mi papá. No le puedo decir que Dios está airado y que está descargando su juicio contra él porque me deja de hablar. Hermanos amados, no lo hagamos, porque ese no es el evangelio que nos presenta la epístola a los romanos. Padre nuestro, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero, Señor, suplicarte que nos perdone, Señor. En primer lugar, a mí, Señor, yo soy consciente. Hasta hace 12 años, yo sé que yo no predicaba el evangelio de Romanos. Yo soy consciente de eso, Señor. Otra vez te pido que me perdones por eso. Límpiame por eso, Señor, por favor. Te suplico también por la iglesia actualmente, para que cada uno de nosotros, como creyentes, cuando compartamos el evangelio, no respetemos tanto al hombre más que a respetarte a ti, mi Señor. Porque tengamos temor, porque tengamos miedo. Señor, que tengamos más temor del santo, santo, santo Dios que de las personas, Señor. Yo sé que esto nos hará poco populares. Yo sé que seremos odiados, Señor. Que seremos menospreciados, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que nos des la suficiente valentía, la suficiente fortaleza, Señor. Gracias por amarnos tanto, mi Señor. Gracias por tu iglesia, por esta iglesia local.
padres, madres, esposos, esposas, hijos, niños. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Cómo nos ama, Señor, al mostrarnos esta preciosa verdad de la ira de Dios? Nos recomendamos a ti, Señor, y te damos muchas gracias.